A continuación vamos a activar los parámetros vamos a ver esto en pantalla completa, vamos a activar los parámetros de Internet Information Services, que es realmente el componente de Windows Server que nos va a servir para dar servicio y para permitir que la gente se conecte, ya que hasta ahora hemos aprendido cómo usar ASP, hemos aprendido qué es el lenguaje de servidor para páginas web de Microsoft, hemos aprendido a trabajar algo con Microsoft SQL Server, pero cómo se puede conectar la gente a nuestro servidor, pues esto lo va a hacer a través de Internet Information Services. Por tanto, el primer paso va a consistir en cerrar lo que tuviéramos en pantalla y vamos a entrar dentro del panel de control, vamos a entrar dentro del administrador del servidor a partir de este botón, dentro del cual podremos añadir nuevas características a nuestro servidor. Una vez dentro del servidor, para activar Internet Information Services, vamos a tener que realizar los siguientes pasos. En primer lugar, vamos a ir al menú Administrar y dentro de Administrar elegiremos agregar roles y características. Y mucha atención a este paso, porque este paso lo vamos a realizar múltiples veces durante este curso para agregar los diferentes roles o las diferentes características que tendrá nuestro servidor. Una vez que elegimos nuestro servidor, elegimos agregar roles y características, lo que vamos a hacer es, primero, antes de comenzar, este asistente le ayuda a instalar roles, simplemente es una serie de recomendaciones. Fijémonos como antes de continuar compruebe que se han completado las siguientes tareas, que son estas de aquí. Bueno, en este caso tendríamos que haber completado unas opciones de red como direcciones IP estáticas, pero de momento vamos a continuar. Por tanto, no voy a omitir esta página, eso sí, me gustaría que me la sacara cada vez que intento agregar un rol o una característica, pero ahora de momento voy a pulsar el botón siguiente. Elegimos en la siguiente pantalla una instalación o bien basada en características o roles o bien una instalación de servicios de escritorio remoto. Como en este caso lo que queremos es una instalación basada en características, para este servidor mantenemos esta opción pulsada y ponemos siguiente y pulsamos sobre siguiente. Trabajando con una nube de servidores, trabajando con un bosque de servidores, podríamos seleccionar el servidor en el cual queremos instalar aquella característica que queremos instalar en este momento, que en este momento es Internet Information Services. Dado que solo tenemos, digamos, un servidor ahora mismo con el que trabajar, estoy ahora mismo en el Data Center Evaluation, voy a seleccionar un servidor del grupo de servidores y voy a hacer clic de momento en el único servidor que hay disponible. Más adelante, cuando la implementación de un servidor se pueda complicar, podríamos seleccionar un disco duro virtual. El disco duro virtual lo que haría es virtualizar, de la misma manera que estamos usando ahora máquinas virtuales para trabajar con Windows, nos podría permitir virtualizar un determinado servicio. Esto quiere decir que al encapsular servicios podríamos hacerlos más seguros, de manera que si alguien, por ejemplo, algún día rompe el Internet Information Services o introduce un virus o lo que sea, solo estaría infectando ese disco duro virtual, esa máquina virtual, esa partición virtual. Con lo cual el sistema, la seguridad del sistema completo, no se vería comprometida, sino que simplemente tendría que intentar arreglar o en un caso extremo eliminar ese disco duro virtual y el sistema evidentemente no se vería sacrificado. El problema evidentemente es que cuantas más máquinas virtuales hagamos, cuantos más servicios virtualicemos, más requisitos tendremos que pedirle a nuestro servidor. Probablemente más RAM necesitará y más procesadores necesitará para llevar adelante la operación. Bueno, en este caso voy a hacer clic en el único servidor que tengo, pulso siguiente y lo que voy a hacer ahora evidentemente es seleccionar aquellos servicios que quiero instalar. El servicio que quiero instalar ahora mismo, insisto una vez más en que más adelante vamos a volver bastantes veces a esta ventana para ir añadiendo diferentes servicios a nuestro servidor, pero el servicio que me interesa ahora activar es el servicio de servidor web con Internet Information Services. Bueno, es importante ver cómo, si hago clic aquí, proporciona una infraestructura de aplicaciones web confiable. Dice que es con Information Services porque en Windows Server también es posible
Ya sería más discutible si aparte de posible es frecuente, pero desde luego lo que es cierto es que es posible el instalar otros servidores que no son el servidor específico de Microsoft, como por ejemplo, hablando de servidores web, el archiconocido servidor web Apache. Sin embargo, si monto un servidor con Windows Server, probablemente será porque quiero usar ASP.NET, porque quiero usar Microsoft SQL Server y por tanto voy a necesitar Information Services. Probablemente si monto un servidor con Apache, probablemente no lo haría con Windows Server, sino que lo haría con Linux y con cualquier distribución que me sirva para hacer de servidor. Pero en todo caso, ahora mismo estamos activando estas herramientas y a continuación nos dice he hecho clic en esta ventana de activar servidor web y desea agregar características para el servidor web. Lo que vamos a hacer es especificar que queremos incluir herramientas de administración en aquellas características que sean imprescindibles y le voy a decir agregar características. Bien, ya lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a la pantalla siguiente, donde pasaremos al menú de características. Por tanto, pulso siguiente y resulta que hay muchas cosas que puedo usar. Con esto lo que quiero decir es que, vamos a ver, es que puedo agregar más clientes, como por ejemplo cliente para FTP, cliente para Telnet, cliente para el sistema de archivos NFS, es un sistema de archivos por red. Desde luego, lo que es obligatorio para que Internet Information Services pueda funcionar correctamente es tener instaladas las características de .NET en 3.5 y en 4.5. Por tanto, voy a echar un vistazo, pero en principio, para lo que es gestionar un servidor web, ahora veremos que en servicios de rol podremos activar más características. Para un servicio de red, en principio, no voy a activar nada más. No voy a activar de momento Telnet, no voy a activar ningún servicio más porque siempre los puedo activar más adelante. Siempre puedo volver a sacar esta pantalla si de repente me doy cuenta que por lo que fuera quería un cliente de Telnet o por lo que fuera quería un servidor del net. Bueno, siempre puedo volver a esta pantalla, puedo volver a agregar características y lo puedo añadir. Por eso me voy a asegurar que tengo PowerShell, que es obligatorio. Necesito también la infraestructura de interfaces de usuario y necesito también .NET. Por tanto, si lo tengo todo seleccionado, pulso el botón siguiente. Bien, a continuación y de manera previa a la siguiente ventana, que es la que me va a permitir elegir con detalle el rol de servidor web, tengo esta ventana de información en la que se me dice que el rol de servidor web incluye Internet Information Services, precisamente con elementos de seguridad, diagnósticos y administración. Básicamente en esta pantalla realmente no puedo elegir nada, simplemente es una pantalla de información. Como mucho, si deseo profundizar en esta información, que ahora de momento no, podría pinchar este enlace más información sobre el servidor web. Pero como de momento no quiero esto, lo que voy a hacer es pulsar el botón siguiente para ahora sí sacar esta ventana donde voy a poder elegir qué componentes característicos quiero de Internet Information Services. Yo lo que haría es cogerlo todo. Es decir, tengo, evidentemente, por defecto, puedo ver contenido estático, cuando cometa un error HTTP me saldrá el error, puedo examinar directorios, lo que hay marcado yo diría que es lo mínimo, pero yo lo marcaría todo. Por tanto, voy a publicar WebDAV para publicar, por ejemplo, versiones web que me pueden servir para calendarios. Voy a activar, lo cual no me obliga a usarlo, sino simplemente me lo instala por si lo quiero usar. La redirección HTTP. Voy a activar también todas las herramientas que pueda de registro. Por supuesto, cuantas más herramientas instale, más tardará la instalación. Tampoco tardará mucho, pero desde luego más tardará. Quiero activar también la compresión de contenido dinámico. Activar la compresión hará que mi servidor trabaje más lento, el servidor estará más cargado, pero también las páginas web o el contenido dinámico, el contenido ASP, se transmitirá mucho más rápido porque estará comprimido. Esto es como siempre una cuestión de elegir, pero yo diría que lo que voy a hacer es elegir prácticamente todo. Vamos a ver. Seguridad, de momento no voy a usar filtrado no voy a usar de autentificación, no voy a usar restricciones. Vamos a ver qué tengo en desarrollo de aplicaciones. Aquí sí, al desarrollo de aplicaciones
Voy a elegir prácticamente todo el grupo. Agrego características. Voy a usar ASP.NET. CGIs también voy a usar por si más adelante programo algo con Visual C Sharp, por ejemplo, para el servidor. Inclusión del lado del servidor, esto es Server Side Includes, que en principio es una tecnología específica de Apache, pero Internet Information Services nos permite, como vemos ahí, los SSIs, los Server Side Includes, nos permite incluirlo dentro de Internet Information Services. No es una tecnología nada común, de hecho cada día se usa menos, pero tampoco está de más. Inicialización de aplicaciones, en principio no. Bueno, lo voy a activar. Y en administración no quiero trabajar con compatibilidad con la administración de Internet Information Services 6. Sí que querría hacerlo si fuera a migrar a este servidor aplicaciones desarrolladas previamente con Internet Information Services 6 en Windows Server 2003. Pero como no, en principio no voy a hacer esto, en principio no voy a activarlo. Y lo que sí que me gustaría es activar el servidor FTP, ya que más adelante, cuando trabaje con este servidor web, me puede interesar conectarme a través del protocolo FTP para subir o bajar páginas web. Bueno, una vez que tengo todos aquellos servicios que necesito de este servidor activados, simplemente pulsaré el siguiente para empezar la instalación. No es obligatorio, pero desde luego yo sí que lo recomiendo, reiniciar automáticamente el servidor en caso necesario. ¿Cuándo no reiniciar automáticamente? Bueno, supongamos que yo estoy instalando un servidor web, pero estamos en horario laboral y hay pues como 10 personas de la empresa que están usando ahora mismo el servidor, por ejemplo, para trabajar con archivos compartidos. Entonces, en ese caso, no reiniciaría automáticamente porque les puedo romper el servicio, quizás pueda hacerles perder algo de información y algo de tiempo. Entonces, lo que haría es no reiniciar y más adelante, cuando se acabe la jornada laboral y yo sepa que no hay nadie en la empresa usando el servidor, en ese caso reiniciaría yo manualmente el servidor. Como no es este caso, como en este caso yo sé que ahora mismo no hay nadie trabajando sobre este servidor, lo que voy a hacer es activar el reinicio automático. Me avisa si es reinicio, este servidor se reinicia automáticamente sin notificaciones adicionales. ¿Desea permitir? Sí. Así que simplemente lo que voy a hacer ahora es pulsar sobre el botón instalar, tras lo cual el programa empezará la instalación y a partir de aquí tardará no tanto como otras cosas, como por ejemplo SQL Server, pero bueno, tardará un ratito entre que empieza a instalar las actualizaciones, entre que empieza a instalar las características. En el siguiente vídeo lo que voy a hacer es cerrar esta ventana o dejarla abierta y simplemente ver cómo va instalando para que veamos, para que nos hagamos una idea de cuánto puede tardar y los pasos que puede dar. Si queremos, yo en este caso no lo voy a recomendar porque digamos que estamos trabajando sobre este servidor, pero nos dice que este asistente se puede cerrar sin interrumpir la ejecución de las tareas. Y luego para ver el progreso de la tarea simplemente haré clic en notificaciones, aquí tenemos notificaciones, para comprobar cuál es el estado de la tarea. De todas formas, yo siempre recomiendo, por si da algún error, por si tenemos algún problema, por si pasa lo que sea, no cerrar esta ventana hasta que no acabemos lo que estamos haciendo, hasta que no acabemos la tarea. Quiero decir con esto que yo, por ejemplo, cuando puedo empezar a instalar un servidor, yo lo instalo, el día que lo instalo y digo, mira, quiero web, y quiero controlador de dominio, y quiero control de impresión, y quiero terminal server. Entonces, claro, es un poco incómodo empezar a instalar esto y tener que esperar para poder instalar todo lo demás. En ese caso, si se da ese caso, si yo sé a lo que voy, en ese caso cierro y voy instalando cosas. Sin embargo, tampoco está de más, si tenemos tiempo, como en este caso es el caso, el simplemente esperar por si da algún error, poder saber qué error está dando y poder solucionar el error, evidentemente, en base al código que suelte en la pantalla. Bien, nos recuperamos de la máquina pausada. Vamos a recuperar la máquina. Vamos a verla. Aquí está. Bien, ahora sí, nos recuperamos de la máquina pausada y simplemente esperamos a que finalice el proceso de instalación. Vamos a verlo en pantalla completa.
donde recordamos que si estamos en VirtualBox, la manera de volver, la manera de salir de pantalla completa es pulsando el botón control derecho del teclado. El teclado hay dos botones control, el izquierdo y el derecho, pues el derecho es el que me permite salir. Comprobamos que el servidor no está congelado, el servidor está en marcha y por tanto continuamos la instalación. Una cosa que voy a decir, un poco cotilleo, un poco marujeo de Windows, y es que hace poco ha salido la noticia de que parece, es posible, habrá que esperar hasta verano, según parece, que Microsoft va a echar marcha atrás con la interfaz Metro correspondiente a botones cuadrados. Esto quiere decir que es posible que en Windows 8, y está por ver qué pasaría en Windows Server 2012, puede llegar a quitar la interfaz con la que, si pulsamos el botón de inicio, aparece la interfaz de botones. Y por tanto, se rumorea, parece que puede volver el botón inicio de Windows, el que no existía en Windows 8. Por eso, dado que Windows 2012 va paralelo a Windows 8, tendremos que estar pendientes una vez llegue verano y que saquen el Service Pack de Windows 8, que parece que van a llamar Windows 8.1, aunque el nombre es un poco lo de menos, pues estaremos pendientes para ver qué es lo que pasa. Estaremos pendientes para ver cómo afecta eso a Windows Server. Debemos tener en cuenta también que Windows 8, primero que tiene múltiples versiones y está enfocado hacia escritorio, tanto escritorio de empresa como escritorio doméstico, pero en cambio Windows Server está enfocado hacia el entorno empresarial. Por tanto, ese tipo de cambios, ese tipo de experimentos son menos frecuentes en las versiones server de Windows. ¿Por qué? Pues porque si en un momento dado en un hogar o en una empresa hay que formatear todos los equipos, pues bueno, duele, pero se hace. Pero una vez que un servidor está funcionando y una vez que un servidor está configurado, reiniciar un servidor, reinstalar un servidor solo por capricho, solo por algo relacionado con la interfaz de usuario, es difícil, ¿vale? Por tanto, en definitiva, veremos qué es lo que pasa con esta apuesta de Windows por la interfaz Metro. Bien, ya tenemos la instalación finalizada, por tanto voy a pulsar cerrar y ahora, como comprobaremos, a continuación podemos empezar a gestionar nuestro servidor Internet Information Services mediante este enlace que ha aparecido a la izquierda en el panel. Bueno, en este momento ya tenemos Internet Information Services instalado y de hecho lo tenemos ya ejecutándose. Simplemente lo que vamos a hacer en este vídeo es aprender a configurarlo. Para ello lo que voy a hacer, para comprobar que realmente ya está ejecutándose, es simplemente voy a pulsar el botón de Windows del teclado, con lo cual voy a ir a la interfaz Metro y voy a abrir un navegador web, en este caso el que tengo instalado, porque evidentemente es el que viene por defecto con Windows, es el Internet Explorer. Entonces vamos a comprobar de hecho qué versión viene instalada, y viene la versión Internet Explorer 10 instalada con Windows Server. Bien, pues en este caso lo que voy a hacer es poner localhost. De hecho, para hacerlo correcto tendría que poner http://localhost, lo cual equivale a decir que me voy a mi propio ordenador. Es decir, estoy ahora mismo en Windows Server viendo qué es lo que sirve Windows Server y por tanto lo que pongo es localhost en la pantalla, que equivale a decir no quiero ver una página web que esté fuera, quiero ver la propia página web que yo estoy sirviendo. Por tanto, pulso localhost y en unos pocos segundos, la verdad es que lo arrancamos puede tardar un poquito más, pero en unos pocos segundos vemos Internet Information Services, que es la pantalla de bienvenida, que nos dice que nuestro servidor ya está en funcionamiento. Sin embargo, aunque está en funcionamiento, bien, está bien, pero lo que voy a hacer es configurarlo. Para configurarlo voy a cerrar esta ventana, ahora luego la volveré a abrir. Para configurarlo voy a hacer clic aquí donde pone Internet Information Services. Espero un momento a que los servicios se pueblen y en este caso me está diciendo que para Internet Information Services este servidor, que es ahora mismo el servidor en el que estoy trabajando, está ejecutándose. Pero claro, yo no quiero realmente ver el servidor que se está ejecutando. Vamos a ver un poco más abajo. Yo lo que quiero es gestionarlo. Y nos dice, bueno, tengo ASP.NET servicio de estado, tengo FTP, tengo servicio de publicación, tengo servicio para host de aplicaciones, tengo un Windows Process Activation.
tengo una serie de servicios. Tengo incluso, esto no será de mucha utilidad más adelante, cuando tengamos el servidor ya ejecutándose y digamos, pero bueno, nos hace falta más servidor, nos sobra servidor, ¿cómo rinde nuestro servidor? Bien, en ese momento vendremos aquí, pero ese momento ya llegará. De momento lo que nos interesa es gestionar nuestro servidor. Así que, ¿cómo gestionamos nuestro servidor? Pues simplemente lo que voy a hacer es ir al menú Herramientas. Y dentro de Herramientas voy a entrar, vamos a buscarlo por aquí, vamos a buscar, aquí está, el administrador de Internet Information Services. Así que hago clic en el administrador y lo que voy a obtener es una interfaz en la que podré configurar, vamos a esperar unos segundos a que aparezca. Aquí está, muy bien. Se había puesto por detrás, por tanto, si tarda en aparecer, simplemente es que se ha quedado por detrás, pero o bien minimizo esta ventana o bien hago clic en el botón de abajo. Una cosa es que fijémonos que Windows Server 2012 hereda los comportamientos de Windows 7 y Windows 8, lo cual quiere decir que si quiero restaurar una ventana, simplemente tengo que pinchar y arrastrar, la ventana se restaura. Si quiero maximizarla, simplemente lo que tengo que hacer es pinchar hacia arriba hasta llegar a la parte alta del monitor. Y de la misma manera, si quiero que esta ventana ocupe la mitad izquierda, simplemente lo que hago, en este caso esta ventana tiene un mínimo de anchura, por tanto no ocupa justo el 50%, pero pincho y arrastro hasta el lateral, cualquiera de los dos laterales de la pantalla. Bien, en este caso voy a abrir esta ventana. Esa ventana es el administrador de Internet Information Services y voy a empezar a configurarme mi página de inicio. Voy a entrar dentro de esta categoría, que es el servidor. Vamos a ver, aquí está. Y una vez que hago clic, ahora sí he entrado en el panel de control. De hecho, nos recordará mucho a los paneles de control que podemos encontrar en los hostings, ya sea con Linux o ya sea, ¿vale?, con cualquier otra tecnología. Y dice, ¿desea empezar a usar la plataforma web de Microsoft para conectarse a los componentes de la plataforma web más recientes? ¿Qué nos está diciendo aquí? Básicamente nos está diciendo, ¿quieres actualizar? ¿Quieres que me conecte con Microsoft para actualizar? Bueno, más adelante probablemente diga que sí, pero ahora de momento lo que quiero más que actualizar es que quiero empezar a usar esto, por tanto le voy a decir que no. No le voy a decir no mostrar este mensaje y así la próxima vez que arranque este panel de control podré volver a optar a este mensaje y si entonces me interesa podré decirle que sí para que me busque actualizaciones, pero en todo caso le voy a decir ahora mismo que no. Dicho esto, también voy a decir que es importante en el caso de Microsoft mantenerse actualizado, ya que las actualizaciones de Microsoft suelen corregir errores críticos o agujeros críticos de seguridad. Y dado que ahora mismo, en esta lección, ahora mismo concretamente, estamos instalando un servidor web, el servidor web es un elemento bastante susceptible a ataques dentro del sistema de servidores de Microsoft. Por tanto, insisto, una vez más, conviene tenerlo activado. Bueno, tengo por aquí, dentro de sitios, vemos como, aparte de todos estos paneles de control, todos estos elementos, vemos que tengo un panel en el que pone sitios. Y tengo por defecto un default website, donde tengo, además, puedo trabajar con un cliente ASP web. Bien, además, lo que puedo hacer en este caso es, vamos a hacer clic con botón derecho dentro de default site y lo que puedo hacer es algo como puedo agregar una aplicación nueva, puedo agregar un directorio, puedo administrar un sitio web y dentro del directorio, dentro del sitio web puedo reiniciar el servidor, puedo detenerlo y lo que más me interesa ahora, por eso quería llegar a esta parte, puedo examinarlo. Porque una vez vengo a Internet Explorer y había puesto localhost y me sale la pantalla bienvenida, yo llego a un momento que digo, vale, pero ¿eso dónde está? O sea, ¿dónde puedo ir a mi disco duro de mi servidor y empezar a publicar páginas web? Bueno, pues en este caso me voy a ir a examinar y en examinar en un segundo se abrirá el explorador de Windows y me sacará la ventana donde me mostrará dónde está esa página web. Vamos a verlo. Parece que está tardando. Bien, aquí tenemos examinar. Localhost me dice, estoy viendo en este caso este sitio web y lo que quiero, vale, voy a explorar. Voy a explorar y ahora sí. Estoy trabajando, vale, ahí he cometido yo un error, mirad. Si yo hago administrar sitio web examinar, lo que voy a hacer, como ponía aquí en el icono, no lo he visto bien, es en examinar, estoy viendo la página web en el navegador.
si quiero ver la página web en el disco duro, tengo que darle aquí arriba a explorar cuando hago botón derecho sobre Default Website. Bueno, pues hago clic aquí y veo que tengo una página web, tengo un archivo HTML que pone is_start. Una cosa que siempre me ha dado rabia de las últimas versiones de Windows, desde Windows XP, o sea que ya hace unos cuantos años, es que por defecto no vemos aquí las extensiones de archivo. Este archivo es un archivo HTML, ¿por qué? Pues porque lo pone ahí. Y este archivo es un PNG, pero yo lo quiero ver. Por tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo que voy a hacer es, me voy a ir a inicio y voy a ir a propiedades. Donde en propiedades lo que haré es permitir, voy a ir a vista, vamos a verlo, y aquí en opciones de carpeta y búsqueda. Lo que voy a hacer, y llevo haciendo esto desde Windows XP, pero en Microsoft siempre ponen esta misma opción, yo recomiendo quitarla. Al revés, yo recomiendo ponerla y cada uno que haga lo que quiera. Pero me voy a ir, insisto, me voy a ir a vista, me voy a ir a opciones, cambiar opciones de carpeta, me voy a ir al submenú ver y dentro de ver lo que voy a hacer es no ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. Ojo que esta opción estaba quitada, se activa siempre desde Windows XP en cualquier Windows y le voy a decir aplicar. Acepto y ahora sí estoy viendo istart.htm. Bien, voy a intentar voy a entrar en Internet Explorer. Bien, y voy a decir lo siguiente: localhost /prueba. Bien, error HTTP 4, recordemos antes que hemos instalado los errores de servidor, me dice que not found, no se ha encontrado, porque yo he intentado acceder a, y aquí es donde un poco la gente se suele liar, y es que lo que en el disco duro conocemos como www.root, en el navegador se llama localhost. Por tanto, una correspondencia, tenemos que hacer siempre una correspondencia, y es que lo que nosotros pongamos como localhost, y luego lo que queramos ya es lo que queramos, pero lo que ponemos como localhost es lo que el programa alberga en disco local C, inetpub, www.root. No tiene más misterio. ¿Por qué me dice que prueba no existe? Pues porque no existe en esta carpeta. Pero si yo vengo y creo una nueva carpeta, prueba, yo ahora puedo venir a Internet Explorer, puedo recargar y me dice ahora, vista de compatibilidad, me dice, ya no me dice no encontrado, me dice prohibido. Fijémonos que el error es diferente. ¿Por qué me dice prohibido? Bueno, pues porque Internet Information Services por defecto viene configurado para no permitirme ver el contenido de una carpeta web que está vacía. ¡Oh, qué rollo! Realmente no es un rollo, está bastante bien, ya que esto me puede, mejor dicho, le podría permitir a un hipotético hacker entrar en mi servidor, ver el contenido de una carpeta que no tenga un archivo raíz, un archivo index.html, por ejemplo, y a partir de ahí empezar a bajarse mis scripts en ASP, mis scripts en PHP, mi contenido, mis cosas, ¿vale? Por tanto, está bien que Windows Server 2012 por defecto tenga este comportamiento de si no hay nada en la carpeta, pues pon que la carpeta está prohibida. Voy a hacer un archivo index.html, más que nada para no empezar a sacar ahora Webmatrix, aunque evidentemente sería la cuestión, pero para hacerlo rápido. Y lo que quiero es abrir este archivo HTML con más opciones, quiero abrirlo con el WordPad, o con el blog de notas mejor. Simplemente lo que quiero escribir es un trocito de código HTML en el que pongo hola mundo, guardo, recargo, y si ahora recargo pone hola mundo. Es decir, he hecho esto simplemente para demostrar que a partir de ahora no solo es que ya tengo Internet Information Services activado, es que también lo tengo configurado y también tengo un sitio inicial. Y yo a partir de ahora ya sé que cualquier sitio web que cree en Webmatrix lo voy a poder publicar aquí y lo podré visualizar desde este servidor o desde cualquier otra máquina. Desde luego, el que el servidor tenga Internet Information Services montado y que realmente esté sirviendo una web es importante. También es importante el que en un momento dado podamos pulsar el botón de inicio, podamos arrancar Internet Explorer
o cualquier otro navegador realmente que tengamos instalado en la máquina, en el servidor, y podamos poner localhost simplemente para comprobar que todo aquello que hemos hecho funciona. Bien, aquí lo tenemos. Ahora aparecerá en un momento Internet Information Services dando su página de bienvenida. No usar configuración recomendada, más adelante quizás. Bien, localhost, y ahora en un momento aparece la página de bienvenida de Internet Information Services 8. Sin embargo, el problema, voy a cerrar esto de momento, sin embargo, el problema ahora mismo, no quiero esto, vale, bueno, no continuar mostrando, me está llevando a la página de Microsoft, voy a poner otra vez localhost. Decía yo que el problema, o lo que queremos en definitiva, nuestro objetivo no es ver la página web en el servidor, eso no tiene ningún sentido. Cuando montamos un servidor web, realmente es para que las páginas web se vean desde otros ordenadores. Así que vamos a comprobar que no solo está configurado Internet Information Services correctamente dentro de nuestro equipo, sino que además es visible desde otros equipos. Para esto, lo primero que me hace falta es averiguar cuál es la IP de este equipo. En este caso, vamos a empezar trabajando desde una red local. Vamos a asegurarnos de que la página web es visible desde la red local, que fuera visible desde Internet. Ya depende no ya solo desde de la configuración de nuestro equipo, sino también de la configuración del router o de aquel dispositivo que nos dé acceso a Internet. Bien, pues lo primero que tenemos que hacer, insisto, primero trabajamos en una red local, es averiguar cuál es la IP de nuestro equipo, cuál es la IP de nuestro servidor. Una manera bastante antigua de hacerlo, pero no por ello, no porque es antigua no deberíamos usarla, es pulsar lo siguiente. Como ya no tenemos botón inicio y ya no tengo la opción de ejecutar, voy a pulsar la tecla de Windows y a la vez la tecla R del teclado para sacar ejecutar, para sacar este cuadro que me permite ejecutar cualquier comando en cualquier momento. Y el comando que voy a ejecutar es el comando cmd, el command line. Por tanto, pulso cmd, escribo cmd y pulso aceptar. A continuación quiero saber la IP de este equipo y antes de averiguar la IP me voy a dejar esta ventana abierta en este momento, en este punto. Lo que voy a hacer es asegurarme que el equipo, tengamos en cuenta que ahora mismo estamos en una máquina virtual, por tanto la IP es la que le quiera dar el proveedor de máquinas virtuales a este equipo. Me voy a asegurar que este equipo está, aunque virtualizado, conectado directamente con el router. Y esto lo voy a hacer desde máquina, lo voy a hacer desde configuración y lo voy a hacer desde la opción, desde el panel de red. Me voy a asegurar de que la red está conectada al adaptador puente. Adaptador puente quiere decir que no se conecta a este equipo, al equipo original y de ahí al router, sino que se conecta directamente al router y por tanto obtiene una IP que, siendo privada, desde luego es visible por cualquier equipo situado en la red local. Poner adaptador puente puede requerir que reiniciemos el servidor. La parte de red del servidor, al sufrir un cambio, puede perderse, puede colgarse. Pero si esto ocurre, simplemente reiniciamos el servidor y ya está. Bien, después de habernos asegurado que tenemos adaptador puente y si hace falta haber reiniciado, voy a poner ipconfig y el command line me va a dar esto, me va a dar el resultado de que mi IP es 192.168.1.120. Bueno, pues ahora que hemos averiguado nuestra IP, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a restaurar esta máquina virtual. Bien, aquí la tenemos. Y ahora desde aquí lo tenemos. Ya no desde la propia máquina, sino ahora desde el ordenador principal. Fijémonos que ya no acabo de sacar un Windows Internet Explorer y ya no estoy dentro de la máquina virtual. Ahora estoy en un ordenador externo que podría ser cualquier otro ordenador de la red. Sin embargo, podría ser cualquier otro ordenador de la red, pero cualquier otro no lo podría capturar con la pantalla. Por eso estoy haciendo la prueba con este y no cualquier otro. Así que voy a poner simplemente, por eso he averiguado primero la IP, 192.168.1.120. Así que 192.168.1.120.
Y como podré comprobar, lo que estoy haciendo es ya ver la página de bienvenida de Windows de Internet Information Services. Es decir, no es ya solo que el servidor se ve desde dentro del servidor, cosa que realmente no sirve para nada, más que para asegurarse que realmente funciona, sino que lo que estoy haciendo es ver el servidor desde cualquier otro ordenador, que es realmente un escenario mucho más real que ver la propia página web desde el propio servidor. Evidentemente estoy trabajando con 192, 168, 1.120 porque estoy dentro de una red local. Si quisiera hacer que esta página fuera visible desde www.loquesea, lo que haría en ese caso es entrar en primer lugar en la página web de configuración del router y a partir de ahí, dentro de la configuración avanzada, tendría que entrar dentro de las rutas. Lo tendré por aquí dentro de, a ver si está en Management. Bueno, ahora mismo no lo encuentro, pero dentro de, a ver, en Routing hemos dicho que no. Bien, dentro de aquí probablemente encontraría la zona y aquí está. Aquí está, no, aquí empieza a estar. La zona donde ahora sí estaría direccionando que cada vez que arranque o que alguien me haga una petición por el puerto 80, lo tendría que derivar en este caso a esta IP. Esta IP es la 120. Ahora mismo el servidor que he montado está en la 120, en este caso está redireccionando a la 125, que es donde tengo un servidor montado y en funcionamiento dentro de la red local en la que me encuentro ahora mismo. Pero si quisiera hacer que cualquier persona desde fuera pudiera entrar a mi servidor, simplemente tendría que cambiar que el puerto 80, que es el correspondiente al servidor web, es el correspondiente a cualquier programa prácticamente que sirva a páginas web, debería redireccionar a la IP privada, no la 125, sino la 120. PowerShell podría ser considerado como un reemplazo para el antiguo command line, el antiguo CMD, la antigua línea de comandos que hemos tenido desde hace bastantes años dentro de los sistemas operativos de Windows. El PowerShell, por tanto, es realmente un entorno mediante el cual vamos a poder administrar nuestros sistemas operativos Windows, ya que no solo está en Windows Server, sino que también lo podemos encontrar en Windows 8, también en Windows 7 e incluso lo podríamos instalar en versiones anteriores del sistema operativo. Pero por ahora nos vamos a fijar en el PowerShell que encontramos por defecto dentro de cualquier Windows Server 2012. Para arrancar PowerShell simplemente tenemos que hacer clic en este botón que vamos a encontrar aquí abajo en la barra de herramientas dentro de Windows PowerShell. Si hacemos clic, observaremos que sale una especie de command line, pero que en lugar de tener el fondo negro, tiene el fondo azul. Además, se nos da la bienvenida a Windows PowerShell, en este caso en la versión 4. Si en algún caso no lo encontráramos, simplemente tendríamos que buscar programas. En este caso estoy buscando aplicaciones y aquí en buscar aplicaciones finalmente lo encontraríamos. Tenemos Windows PowerShell, en este caso para x86. De cualquier manera, de una manera o de otra, podremos acceder a nuestro PowerShell, a partir del cual podremos ejecutar todas aquellas operaciones que necesitemos. ¿Qué es, por tanto, PowerShell? PowerShell es otra manera de administrar nuestro sistema operativo, en este caso Windows Server. Windows Server tradicionalmente hasta la versión 2008 ha sido una versión de sistema operativo administrable mediante interfaz de usuario, gráfica. PowerShell es otra manera de administrar nuestro ordenador o nuestro servidor. Nos permite administrar nuestro servidor sin usar una interfaz de comandos y una interfaz de usuario gráfica y simplemente usando una serie de comandos de texto. Evidentemente, esta manera de gestionar un servidor es evidentemente más difícil que hacerlo mediante una interfaz de usuario gráfica. Sin embargo, al igual que otros sistemas Unix o Linux,
poder administrar un servidor mediante algo parecido a PowerShell, mediante el shell dentro de Linux, nos permite trabajar con menos recursos que una interfaz de usuario gráfica, lo cual para un servidor suele ser algo bastante interesante. Una de las ventajas de PowerShell es que hereda muchos de los métodos que encontrábamos en el command line clásico. Hereda estos métodos y los extiende con otros métodos más avanzados. Vamos a recordar algunas de las cosas que podemos hacer con command line. Para eso lo que acabo de hacer es arrancar un Windows PowerShell y voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer cd cuando quiero navegar hasta una carpeta concreta y voy a poner c _barra. C _barra equivale a que ya no quiero estar actualizado en la carpeta usuarios administrador, sino que quiero ir a la raíz. Vamos a comprobarlo. Antes de ello voy a poner el comando mágico dir, que me permite listar los contenidos del directorio. Fijémonos que en el directorio actual, es decir, usuarios administrador, tengo toda esta serie de subcarpetas. Sin embargo, si hago cd c _barra, lo que haré es conseguir llegar a la raíz del disco duro principal llamado C. El disco duro C, como ya sabemos todos, es el disco por defecto dentro de los sistemas operativos Windows que suele acoger tanto el sistema operativo como los programas. Esto es una costumbre bastante extendida, aunque evidentemente ya también sabemos que no es algo obligatorio, aunque es algo bastante recomendable. En definitiva, comprobamos como estoy dentro de PowerShell y estoy manteniendo, de momento, muchos comandos de los que ya sabía usar dentro de Command Line, de cualquier sistema operativo anterior. Voy a poner dir y lo que voy a hacer a continuación es ver el contenido de este disco principal. Estoy viendo el contenido y estoy viendo también incluso el modo de lectura y de escritura de cada una de las carpetas. Bien, además de poder usar las antiguas funcionalidades de Command Line, también puedo usar nuevas funcionalidades. Lo que voy a hacer en este caso es, en primer lugar, voy a crear un directorio, por tanto elijo el comando md, make directory, y en c _barra voy a poner test. Voy a crear el directorio test. Bien, en este caso lo que acabo de hacer es crear un directorio. Vamos a elegir otra vez dir y compruebo que ahora existe un directorio llamado test creado ahí. A continuación, por tanto, voy a acceder directamente al directorio test. Para crear un archivo nuevo dentro del directorio test, voy a usar una utilidad de PowerShell llamada fsutil, que me permite trabajar con utilidades para gestionar archivos, en este caso la creación de un nuevo archivo. A continuación, por tanto, voy a usar esta nueva utilidad fsutil y voy a escribir lo siguiente. fsutil, voy a trabajar con un archivo y voy a usar un createNew para crear un nuevo archivo. El nuevo archivo que voy a crear va a estar dentro de la carpeta C, dentro del disco C, dentro de la carpeta test, y se va a llamar mi archivo.txt. Además va a tener una longitud de 1000 caracteres. Haciendo esto, como podemos comprobar, el archivo ctest, mi archivo txt, está creado. Eso quiere decir que acabo de crear correctamente el archivo. Ahora puedo entrar dentro de ctest, voy a realizar un dir y comprobaré como ahora existe un archivo en el modo append llamado miarchivo.txt. Esto quiere decir que he sido capaz de crear un nuevo archivo directamente usando PowerShell, sin necesidad de usar otra serie de elementos de interfaz gráfica. Esta es por tanto una primera muestra, este es por tanto un primer ejemplo
de cosas que podemos realizar, tareas que podemos realizar mediante PowerShell y que no podríamos realizar de cualquier otra manera si no fuera con interfaz de usuario. Se pueden usar utilidades de la línea de comandos directamente dentro de PowerShell. Las ventajas de usarlas en PowerShell en lugar de usarlas dentro del intérprete de command line son, por ejemplo, las capacidades de hacer pipeline, de enganchar unos comandos con otros y de poder realizar formateos. Además, si tienes archivos batch, escritos por ejemplo en archivos BAT, dentro de CMD, puedes convertirlos en utilidades de command line para PowerShell. A continuación vamos a ilustrar un par de ejemplos de utilidades de la línea de comandos. Todos conocemos, supongo, un comando llamado ipconfig, donde al ejecutarlo he puesto ipconfig y he pulsado Enter. Este comando se puede ejecutar desde cualquier carpeta del sistema operativo. Simplemente me dice cuál es mi IP, cuál es mi máscara de subred y cuál es mi puerta de enlace predeterminada. También sabemos que si pongo ipconfig/all me da mucha más información de la que me da simplemente ipconfig. Esto no es una novedad, esto es algo que probablemente ya conocíamos de cualquier versión del sistema operativo Windows desde hace bastantes años. En este caso, la diferencia va a ser la siguiente. Recordamos que si hago dir, tengo un archivo llamado miarchivo.txt. Pues voy a hacer lo siguiente, ipconfig/all, voy a poner un mayor que es el símbolo que puedo usar para hacer un pipe, es decir, para hacer una tubería, para enganchar un elemento con otro, y voy a decir que lo quiero volcar a miarchivo.txt. Si hago esto, parece que no ha pasado nada, pero sin embargo, si ahora ejecuto notepad miarchivo.txt, comprobaré que lo que he hecho es, por una parte, crear un ipconfig/all y en lugar de mostrar los resultados en pantalla, los he volcado sobre un archivo txt, concretamente el archivo txt que ya tenía anteriormente. Luego, además, he invocado al Notepad, al bloc de notas de Windows, diciéndole que quiero abrir el archivo miarchivo.txt. Si hubiéramos hecho esto antiguamente, hubiéramos necesitado, por ejemplo, hacer un archivo BAT que contuviera un batch, es decir, que hiciera primero un ipconfig de alguna manera y que luego hiciera una segunda operación como hubiera sido guardar un resultado dentro de un archivo de texto. La cuestión es que ahora ya no hace falta. Una de las grandes, diría yo, capacidades de PowerShell es poder encadenar unos comandos con otros. En este caso, en este ejemplo, además, no es obligatorio que el archivo miarchivo.txt exista previamente. Simplemente ha sido un ejemplo para usar el archivo que previamente habíamos creado. Porque si creo un nuevo archivo llamado ipconfig.txt, comprobaré que ahora al poner dir existe un nuevo archivo llamado ipconfig.txt, donde si hago notepad ipconfig.txt, comprobaré cómo cuando he elegido hacer un ipconfig y volcarlo sobre un archivo, si el archivo no existe, además se crea automáticamente. Otra de las ventajas de PowerShell es que podemos ejecutar más de un comando a la vez. Voy a poner, en este caso, ipconfig/all y lo voy a enviar a un archivo llamado prueba.txt. Esto es lo que ya teníamos hasta ahora. Va a hacer un ipconfig y lo va a soltar, lo va a devolver dentro de prueba.txt. Pero lo divertido es que puedo poner un punto y coma y a continuación poner más comandos. A continuación quiero usar otro comando llamado rootprint. Después de rootprint voy a usar dos mayor que seguidos que van a entrar en el modo, por tanto, de redireccionar
y añadir redirect en append. Y quiero ponerlo también dentro de prueba.txt. Con punto y coma puedo seguir añadiendo tantos comandos como quiera. Voy a crear ahora hostname, redirect and append, prueba.txt. Y por último, por tanto, puedo probar más cosas, tales como netdiag /q dentro de prueba.txt, netstatistics workstation dentro de prueba.txt. A ver si no he cometido ningún error de escritura. Pulso Enter. Bien, en este caso el término de netdiag no se reconoce. Sin embargo, vamos a ejecutar notepad, prueba.txt y vamos a ver lo que tenemos. Tenemos por una parte la configuración de IP, tenemos por otra parte la lista de interfaces, tenemos las tablas de enrutamiento. Tenemos, por tanto, que hemos sido capaces de enganchar, hemos sido capaces de encadenar múltiples comandos dentro de una sola línea de PowerShell, lo cual va a hacer, por tanto, esta es la demostración práctica, que ya no sean tan imprescindibles los archivos batch que nos permitían ejecutar varios comandos, sino que ahora, virtualmente, aparte de que luego también podremos hacer batch, pero virtualmente podemos ejecutar, como acabamos de comprobar, múltiples comandos dentro de una única línea de PowerShell, simplemente separándolos con punto y coma. Otro de los elementos interesantes que tiene PowerShell son los CMD-LEDs. Los CMD-LEDs o los Command LEDs son conjuntos de instrucciones que nos facilitan la vida de cara a crear nuestras utilidades de PowerShell. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, voy a arrancar Notepad y se abre un bloc de notas vacío que voy a, de momento, apartar durante un momento. El primer CMD-LED que vamos a aprender es uno llamado get-process, donde quiero averiguar los datos de todos aquellos procesos que empiezan por note. Por tanto, pongo note asterisco. Si pongo note asterisco y pulso Enter, aparecerá que hay un solo proceso que cumpla la coincidencia con aquello que he pedido, que es Notepad. Vamos a fijarnos en un elemento que se llama el ID del proceso. Vamos a usar el ID del proceso para parar el proceso. Por tanto, hay un CMD-LED llamado Stop Process. Stop Process podemos usarlo mediante la ID y voy a especificar que quiero parar el proceso con la ID 4016. En este caso voy a pulsar Enter y comprobaremos como Notepad automáticamente se ha cerrado. Hemos visto, por tanto, dos command LEDs, uno llamado getProcess y otro llamado stopProcess. En este caso voy a volver a ejecutar el Notepad. Voy a ver qué ID de proceso tiene. Ahora tiene el ID número 100 y a continuación voy a hacer un stopProcess con el ID 100, que es el número más redondo, y voy a añadirle un modificador llamado whatIf. ¿Qué pasaría si yo cerrara este proceso? Voy a poner whatIf y lo que está haciendo, por tanto, con whatIf, ¿qué pasaría si hiciera este proceso? Es una especie de prototipo, una especie de simulacro del proceso. Lo que está haciendo es, se está realizando la operación stopProcess en el destino Notepad con el ID de proceso 100, pero si nos fijamos, el Notepad en ningún momento se ha llegado a cerrar. ¿Qué es, por tanto, whatIf? WhatIf nos permite simular un proceso antes de ejecutarlo realmente. Es decir, nos permite realizar un prototipo del proceso antes de realmente ejecutarlo. Otro modificador que podemos usar, en este caso,
en stop process, pero se puede usar en prácticamente en cualquier otra parte, es cambiar whatIf por confirm. Confirm no va a hacer un simulacro, sino que va a ejecutar el comando siempre que nosotros previamente lo confirmemos. Por tanto, voy a hacer un stop process con el ID 100, pero antes de pararlo quiero que se me pida una confirmación. Por tanto, pulso Enter y aparece confirmar. ¿Está seguro de que desea realizar esta acción? Se está realizando la operación stop process en el destino Notepad. Puedo elegir sí, O para sí a todo, N para no, T para no a todo, U para suspender o interrogante para ayuda. En este caso, por defecto, el predeterminado es S, sí. Voy a poner de todas formas una S y comprobaré cómo tras aceptar la confirmación, Notepad finalmente se acaba de cerrar. Un elemento muy interesante de confirmar, y que probablemente nos hemos preguntado en el vídeo anterior, es cuál es la utilidad de suspender con la letra U. La utilidad de suspender es poder pausar temporalmente una ejecución que estuviéramos realizando para realizar otro tipo de ejecución. Por ejemplo, en este caso voy a hacer lo siguiente. Voy a ejecutar Notepad, voy a usar getProcess y veo que Notepad en este caso tiene el ID 3300. Así que lo que quiero hacer es stop-process. Quiero especificar que quiero cerrar el proceso con el ID 3300 y quiero una confirmación. Bien, lo que veo en la pantalla ahora es el clásico menú de confirmación, donde en este caso quiero ejecutar U de suspender. Por tanto, pulso U y aparece PowerShell C test con, en este caso, 2 pipes en lugar de 1. Eso quiere decir que la operación anterior se ha quedado suspendida, se ha quedado pausada y he entrado en una especie de subproceso de sublínea de ejecución donde voy a probar otra cosa. Voy en este caso a getProcess, voy a probar con la O, getProcess, donde quiero ejecutar todos aquellos procesos que empiecen con la N. En este caso, sigo teniendo solo Notepad, vamos a coger otro proceso que empiece con la A. No hay ningún proceso que empiece por la A. Vamos a ver si tengo algún proceso. A ver qué procesos tengo. Vamos a ver. Bien, no hay ninguno más. Por tanto, aplicaciones. Bueno, voy a probar ahora. GetProcess con la A tampoco. Bueno, vamos a por uno que empiece con la N, de todas formas. Bien, si ahora pulso el comando exit, lo que voy a hacer es salir de este subproceso y volveré al menú donde se me pide confirmación de que quiero cerrar el proceso, en aquel caso notepad.exe. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Pues a veces pasa que ejecutamos un proceso y justo cuando lo vamos a ejecutar necesitamos realizar una comprobación. Ostras, estoy seguro de que quiero cerrar este proceso. Vamos primero a comprobar cualquier otra cosa, vamos primero a comprobar si un archivo existe, si hay otro proceso en ejecución, antes de tener que cancelar esta ejecución y luego volver a ejecutarla. ¿Qué puedo hacer, por tanto? Lo que puedo hacer es cancelar temporalmente una ejecución para más adelante volver a reanudarla. A continuación vamos a ver una serie de commandlets que nos van a ser de utilidad. El primero de ellos que vamos a ver es el commandlet llamado getChildItem. De hecho, este es muy interesante porque dentro de PowerShell, sin que nosotros lo hayamos especificado, existe un alias de comando donde cada vez que ejecutamos dir, automáticamente se ejecuta getChildItem. Vamos a comprobarlo de la siguiente manera. Si pongo dir, obtengo este resultado. Si pongo get-childItem y especifico que quiero trabajar con C2 puntos barra, obtengo el mismo resultado.
voy a especificar lo mismo para dir c ;barra. Y como podemos comprobar, ahora sí, el resultado es exactamente el mismo. Esto es por una razón muy sencilla, y es que dentro de PowerShell realmente no heredamos todos aquellos comandos que tenemos dentro de Command Line de Windows, sino que lo que tenemos es una serie de alias. Los alias traducen los antiguos comandos del Command Line, del Shell de Windows, dentro de los nuevos comandos de PowerShell. Si queremos comprobar este alias, simplemente tenemos que escribir lo siguiente. Voy a escribir get-alias dir. Y me dice que dir dentro de PowerShell equivale a getChildItem. Por tanto, cada vez que ejecutamos dir, si por ejemplo ejecuto dir c ;barra, realmente, aunque no lo sepa, lo que estoy ejecutando realmente es getChildItem c ;barra. Una vez más, insisto que el resultado, como podemos comprobar, es completamente el mismo. Por tanto, siempre a partir de ahora, siempre que queramos ejecutar un listado de directorio, podremos hacerlo con dir, pero casi mejor si nos vamos acostumbrando a que el comando correcto es getChildItem. Cada vez que listamos un directorio, podemos especificar, y lo hacemos con getChildItem, podemos especificar otros parámetros adicionales. Esta es solo una de las razones por las cuales nos va a convenir más trabajar con getChildItem en lugar de con el comando dir. Para este ejemplo voy a poner un caso práctico, voy a hacer lo siguiente. En primer lugar voy a usar getChildItem, donde voy a especificar que quiero ver c ;barra. Podemos observar que el resultado, como ya podíamos prever, es este que tenemos en pantalla. A continuación, por tanto, voy a hacer lo siguiente. Voy a especificar getChildItem de c ;barra, pero además voy a poner un pipe, voy a poner una barra vertical que recordamos que se pone con Alt-GR y el número 1 del teclado, y voy a especificar format list, donde solo quiero ver la propiedad llamada name. Si nos fijamos ahora, simplemente vamos a ver los nombres de las carpetas y no todo el listado de modo, last write time, longitud y nombre. Podemos además ver otra serie de parámetros, simplemente separando los parámetros con comas. En este caso voy a especificar que quiero ver el nombre y también quiero ver la longitud. Para esto simplemente tengo que poner name, length. Observaremos ahora que tenemos el resultado devuelto en pantalla. En este caso parece que, vamos a ver, length, bien, en este caso no ha funcionado. Probablemente se habrá olvidado algún parámetro. Seguimos formateando con format list y voy a especificar en este caso que en lugar de format list quiero format wide. Format wide me permite ejecutar un resultado a dos columnas, es decir, me permite especificar que en lugar de ver un resultado que a veces se extiende y es muy largo en una columna y se me sale de la pantalla, en lugar de eso lo quiero dividir en X columnas. Lo divertido de todo esto es que puedo, dentro de format wide, especificar más parámetros, como por ejemplo, column es igual a 3 y property es igual a name. Lo que estoy haciendo, por tanto, es especificar que solo quiero ver los nombres y además lo quiero separar a 3 columnas. Otra manera de formatear es usar el commandlet llamado format wide. Para ello voy a hacer un getChildItem donde voy a especificar que quiero averiguar el listado de c ;barra y voy a especificar format-wide. Lo que obtengo, como podemos comprobar, es un listado mejor formateado
y más compacto y más resumido de aquellos elementos que queremos listar. Además, le puedo añadir modificadores tales como, por ejemplo, columna es igual a 3 y solo quiero ver la propiedad nombre name. Si pulso Enter, comprobaré cómo lo tengo ahora a 3 columnas y únicamente estoy viendo, en este caso, el nombre. Otra manera más ordenada todavía de trabajar consiste en usar el commandlet llamado format table. Hago un get-child item. En este caso voy a especificar que quiero c contra barra y voy a especificar que quiero EA, es decir, quiero no mostrar los errores poniéndolo a 0. Vamos a pulsar Enter y fijémonos que en principio tenemos aquí, por una parte, el resultado de esta operación. Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Quiero recuperar el listado de C. Voy a entrar en C contra barra Windows. Quiero recursar dentro de cada directorio. Solo quiero incluir los archivos con extensión txt. No quiero devolver ningún error y pongo un pipe format -table. El resultado, como ahora veremos en la pantalla, está buscando todos aquellos archivos que coincidan con mi petición y el resultado aparecerá maquetado, en este caso totalmente como una tabla. Vamos a esperar un momento. Voy a hacer una cosa. Bien, ahí lo teníamos. Voy a hacer lo siguiente. Ahora. cd tal, cd test. Y voy a elegir ver el resultado de esta carpeta concreta. Podemos comprobar como en este caso el resultado del listado se nos ofrece de una manera en plan tabla. A continuación vamos a ver un commandlet un poco especial, ya que difiere de todos aquellos que hemos visto hasta ahora, que es el grid view. Todos aquellos commandlets que hemos visto hasta ahora finalmente nos devuelven su resultado dentro de la propia ventana de PowerShell. Sin embargo, en este caso vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner GPS, donde GPS es un alias para getProcess, y voy a establecer un pipe out-gridView. Dentro de gridView vamos a ver en pocos segundos cómo aparece, como podemos ver, una vista de tabla, un widget interactivo, dentro del cual podemos interactuar de la siguiente manera. Vamos a poder ordenar por columna, simplemente haciendo clic, como podemos ver, en el nombre de la columna. También podemos añadir criterios interactivos para poder especificar qué es lo que queremos variar, si es menor o igual que, si es igual a, en definitiva, peticiones muy parecidas a las que realizaremos o a las que realizaríamos mediante una petición SQL a una base de datos. Una vez hayamos finalizado la consulta, que en este caso se nos presenta de una manera completa en una ventana de datos, simplemente tenemos que cerrar este widget interactivo.